Una reflexión que me hizo un amigo hace unos cuantos días y me decía, bueno, pues si no los nombran quiere decir que a lo mejor no son tan útiles, ¿no? Entonces, la pregunta del millón, ¿las cosas funcionan sin el titular? Y en todo caso, si funcionan, ¿qué va a pasar? ¿Para qué tienes entonces ese grosor, no? Empezando por la cabeza. Claro. Y luego la consecuente respuesta de qué vas a hacer con lo que te sobra, ¿no? Claro. Pero quizás obedece la misma naturaleza de la deuda pública que presumiblemente se encontró ahí al iniciar el... No, bueno, presumiblemente es evidente que hay una deuda pública. Sí, es evidente. Pero el punto aquí es, quizás fue por eso que el gobernador quiso atraer para sí la toma de las decisiones en esas secretarías, porque la necesidad... Yo quiero saber en qué gobierno el gobernador del estado, el mandatario estatal, no marca la línea de acción de sus secretarios. Pero marcar la línea es lo mismo que estar ahí al frente de la toma pero de el que mucho abarca poco aprieta. ¿No? Sí, bueno, sí, claro, desde luego. Pero quizás lo más importante ahorita para el gobernador era afrontar este problema. ¿No? Se ha hablado mucho de las participaciones federales que no habían llegado. Y será factible, ahora yo te hago una pregunta, Manuel, que nadie quiere echarse el boleto, el paquete de dirigir esas secretarías, pensando en los números de los que nos habla Ale. ¿Habrá alguien que diga, bueno, yo... Voy a confiar un poco con lo que tú empezaste, ¿no? O sea, el tema sobre las responsabilidades, de en quién va a recaer esta responsabilidad. Aquí hay que ser muy puntuales en el hecho de decir, bueno, estamos hablando de las finanzas, estamos hablando de la economía del Estado. Sin embargo, nunca, a pesar de que se nombren o no se nombren, al Ejecutivo se le resta la responsabilidad de encabezar todo el poder, ¿no? O sea, estamos hablando de que estructuralmente él es la cabeza y en todo caso son los secretarios los brazos con los cuales él ejecuta en cada una de las áreas. Totalmente. Entonces, quiere decir que, bueno, no es, dentro de lo grave no es tan grave, porque al final de cuentas está el gobernador, está él, ¿no? Y está todo un equipo calificado. Todo un equipo, claro, o sea, estamos hablando de que no desapareció la secretaría, ¿no? En ese sentido. Más sin embargo, en esta parte que tú mencionas, o sea, debe de haber forzosamente alguien que esté encabezando las cosas y que necesariamente responda de manera inmediata cuando el gobernador está en gira, cuando el gobernador está atendiendo otros asuntos. Claro. Y en ese sentido también es importante señalar, se estará pensando en alguien o ya se habrá pensado en alguien y ese alguien no quiere echarse la soga al cuello o el paquete o como se le quiera llamar. Yo creo que a estas alturas es muy difícil pensar que alguien ofrezca negativas y déjame decirte por qué. No solo por el tema del endeudamiento que creo que va a ser en primer lugar un conflicto político y no económico. Yo creo que eso se va a resolver a lo mejor en el Congreso o se va a acabar resolviendo... Termina por ser económico, porque de algún lado tienes que sacar el dinero para pagar, las cuentas ya fueron aprobadas. Entonces en el Congreso ya no se resuelve. En este caso, el tema entonces pasará en toda la amplitud, en un tema político que poco a poco se irá, digamos, desvaneciendo como muchos otros. Sí, y que pero las deudas siguen ahí, se tienen que pagar, ese es el problema. Pero a lo que me refiero entonces... Esa es la otra vertiente. Pero no depende de que esté una figura ahí. Las deudas se pagan con... Pero la figura que esté ahí te va a hacer toda la estructuración de la cartera vencida para poderla pagar. O quizás la otra vertiente es que además de la deuda hay irregularidades. Irregularidades que siguen en investigación y sería... No sería lo correcto poner a alguien al frente cuando todavía no se tiene claro el despacho. A eso me refería, quizás este momento en el que aún no vemos ocupadas estas secretarías es un momento para pensar por segunda vez quién tiene la capacidad política, la capacidad diplomática de negociación de ocupar estas secretarías que, como sabemos, tienen un papel determinante en el desarrollo económico y político de nuestro Estado. Yo estoy más a favor, Manuel, de esperarme un poco más y que no me traigan, como a veces pasa, una figura improvisada a la que tenemos que ver para creer que la organización, que la secretaría, que la oficina funcione. Yo me esperaría más. Yo no le exigiría al gobierno tanto personas, ¿no? sino acciones, es decir, no el servicio, sino el resultado, ¿no? Quizás algunas personas, como Ale lo dice muy bien, ya es tiempo suficiente de que den la cara, de que aparezcan, de que estos espacios vacíos en las secretarías de Estado se cubran, porque hay mucho que aclarar, pero también es bueno decir que un gobierno coordinado necesita pensar bien a qué figuras con la capacidad necesaria, yo voy a insistir mucho en eso, necesito poner en secretarías de vital importancia. 100 días de gobierno del Estado, vamos a hacer una breve pausa, regresamos con más información, quédese con nosotros.
Esto es Cóctel de la Ciencia. Todos los habitantes tienen que saber ciencia. Se habla de diferentes temas, todo relacionado con los mecanismos de defensa que hay frente a los patógenos. Y es bueno recalcar, este es el segundo curso que hacemos en la Universidad de Aguascalientes. Concluimos el bloque anterior que entonces estamos enfrentándonos a un gobierno de austeridad, un gobierno austero, pero que eso no implica o no es sinónimo de la falta de resultados, o en teoría eso es lo que debe de pasar. Es una pregunta, Ale. Es una pregunta para ti, mi estimado Jico. Muy bien. Bueno, yo quisiera retomar un punto del bloque anterior. Hablábamos de que la ausencia de figuras no representa necesariamente que las secretarías de Estado paren las máquinas. Hablamos de que las cabezas son importantes, creo que en eso acordamos. Y viceversa, ¿no? Y el equipo tiene que solventar y apoyar a esas cabezas. Pero también hablamos de que parte de las reflexiones o de las razones que justifican que no haya una persona a cargo de estas secretarías es porque enfrentamos un gobierno de austeridad. Y es lógico pensar que cuando le dices a tu amigo de confianza, a tu mejor elemento que se haga cargo de una secretaría con tanto presupuesto, es lógico pensar que nadie quiere trabajar en condiciones de austeridad, que a lo mejor necesitamos primero asegurar un presupuesto, una partida extraordinaria para poder integrar este trabajo, esta labor, ¿no? Que definitivamente es un incentivo, un recurso que no podemos prescindir del quehacer político. Hablábamos de austeridad también, yo he escuchado, no sé si esto sea cierto, que tendremos una feria también con poco presupuesto, que esta austeridad está afectando a muchas secretarías. Creo que es parte, ¿no?, de la pregunta que hacíamos hace rato. ¿Por qué no están aún integradas las secretarías? Pues es que nadie quiere trabajar con poco dinero. Nadie quiere iniciar con unas carteras pues demasiado delgadas, ¿no? Es que yo no lo veo en la lógica de que haya personas que nadie quiera. Yo creo que cuadros solventes, personas, economistas, financieros que quisieran la oportunidad de dirigir la primera cartera de un gobierno de un estado, yo creo que hay muchos y muy solventes. Pero ya pasaron 3 meses y nadie ha dado... Oye, ¿y dónde están, Alan? Pero es que tú lo estás atribuyendo a que nadie quiere. A lo mejor lo que ha pasado es que el gobernador no ha querido liberar esa cartera porque ha querido tener un control particular de ella, porque cree que ahí está una parte importante del inicio de su gobierno y quiere tener un control cercano de la misma. Yo no creo que el gobernador no haya encontrado a quién. Yo creo que el gobernador ha querido tomar el control de esta parte, ha querido reestructurarla él mismo, finalmente es parte de su perfil político. Él se ha caracterizado por estar muy metido en el área económica, en el área de las finanzas de los gobiernos de los estados. Fue secretario de Economía durante prácticamente 3 sexenios y luego estuvo también en Zacatecas en la misma cartera. Yo creo que es algo de lo que él sabe hacer, es algo que a él le gusta tener controlado, y yo creo que si no ha buscado... yo creo que más bien no ha buscado a un perfil, no creo que no sea que no lo encuentre. Yo creo que más bien él ha querido atraer para sí esa responsabilidad, y pues me atengo a sus declaraciones, ¿no? Donde él dice es que ustedes no se han dado cuenta que el secretario de Desarrollo Económico ya está nombrado y se llama Carlos Lozano de la Torre, ¿no? Bueno, yo creo que va hay que referirnos entonces a la ley orgánica, insisto, a la ley orgánica de la Administración Pública Estatal. Yo creo que esto el gobernador lo sugiere, claro, y lo dice, sí, claro, para dar razón de una experiencia probada en el ámbito económico. Claro. Pero también estás de acuerdo, Alan, que la figura del gobernador
no se creó, esta figura política no se creó para resolver problemas solamente económicos. Digo, en ¿no? el mundo del deber ser, Digo, no. un jefe de Estado, un jefe de gobierno representa, administra, coordina. Pero tú también ya viste la reestructuración que hubo en el gobierno del Estado, que implica la creación de la jefatura de gabinete, que Claro. en muchos sentidos absorbe todo lo que tiene que ver con la dinámica de la negociación política, la coordinación entre las secretarías, y eso deja al gobernador un poco más libre para que él pueda asumir las labores en las que En es ese sentido especialista, ¿no? son labores que se le literalmente al secretario de gobierno se le desprenden, ¿no? Claro, que era parte limita parte de eso, ¿no? Le aligera la chamba un poco. Le aligera un poco la chamba. Pero en ese sentido también estamos viendo, por ejemplo, una figura como el jefe de gabinete frente a la ausencia todavía de personas que están o que debieran estar ya que aún no han sido nombradas y que todavía están vacíos los puestos, ¿no? En ese sentido vemos entonces que se ha redireccionado en mucho sentido parte de la carga presupuestal para darle cabida a estas áreas y en todo caso siguen ahí pendientes, ¿no? Yo creo que en este sentido vamos a tener que dejar claro algo muy importante. La administración pública no puede manejarse tan al arbitrio de las mejores intenciones, número uno. Y número dos, muy en el entendido de que el gobernador tenga los mejores elementos y la mayor experiencia en el ramo, yo creo que a todos nos da certeza y sobre todo al sector productivo le da un factor de tranquilidad el hecho de tener a alguien que ya esté encabezando estas secretarías, claro. Sobre todo en el entendido pues de que habrá alguien con quien acercarse más allá de la figura del gobernador. ¿Sí? ¿Comentarios finales, Jico? Pues nada más decir que yo soy muy dado a creer que el tiempo y sentarse a pensar en estas figuras es sinónimo, es síntoma de que se está tomando una decisión más sensata, más mesurada, no tan apresurada. Quizás Alan no esté de acuerdo, pero yo creo que una persona y una secretaría tan importante, no importa que se lleve 10 días más o un mes más, ¿sale? Creo que vale la pena esperar. No apresurarnos, no desesperarnos ante la necesidad de ver a una figura. Finalmente el aparato político democrático está creado para funcionar con esas cabezas, pero también está diseñado para que la estructuración política, el servicio público trabaje de una manera efectiva, ¿no? O bien de una manera pues que dé resultados. Ese sería mi comentario final, Ale. Comentario final, Manuel. Bueno, nada más enfatizar algo que me parece relevante y que a lo mejor no se discutió suficientemente, que en la administración pública tenemos que pensar en la administración del cero, ¿no? Cero sobrantes y cero faltantes. Y en ese sentido yo creo que independientemente de quién sea, independientemente del tiempo que se tarde, pues obviamente si tenemos un resultado adecuado, si tenemos una política adecuada en materia financiera, en materia económica, yo creo que la ciudadanía es lo que está buscando y seguramente habrá ya en Aguascalientes no solamente sino las personas que pueden cubrir este perfil y que seguramente solo es cuestión de tiempo, limar alguna cuestión política que a veces es lo que traba un poco el asunto, pero que al final, bueno, yo creo que no tardará mucho en que veamos ya a las personas que van a estar encabezando estas secretarías. Yo no sería tan optimista con que hay que esperar, pero creo que estamos a punto de verlo, ¿no? Pues finalmente, de hecho estamos de acuerdo, Jico y yo. Yo creo que al final, yo no dije que no. Al final, digo, por alusiones personales. No, al final, yo creo que es importante que finalmente que el gobierno tenga operatividad, es decir, que esté funcionando más allá de que queramos ver a esta figura como bien Jico lo describía, ya ahí sentado y tomando decisiones. Lo que me interesa es que esté funcionando. Yo creo que finalmente hay un responsable de estas áreas, es el responsable del titular del Ejecutivo, el ingeniero Carlos Lozano de la Torre. Yo creo que finalmente en él descansa, o en última instancia, toda la responsabilidad política por la toma de decisiones de todas las secretarías, pero particularmente de esas en las que ha dejado vacante. Yo creo que él ha querido asumirlo así por ser un experto en la materia, y finalmente, si mientras siga funcionando el gobierno y aparte teniendo esta reestructuración que hubo con la creación de la jefatura de gabinete, yo creo que el gobernador quedó mucho más liberado con la creación de esta figura de trabajo de negociación política, trabajo de coordinación entre secretarías que la delegó en el jefe de gabinete para poderse dedicar a lo que ahora sí sería su mero mole, ¿no? Que es toda el área financiera y el área económica.
Y bueno, así cerramos. Muchísimas gracias, amigos del teleauditorio. Mucho de qué platicar, mucho que analizar. Y me queda claro que lo estaremos haciendo aquí en su programa, Jaque. Muy buenas tardes.